Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Línea por Línea. Mi nombre es Andrea Cambrón, es un gusto saludarle. Estoy acompañada de nuestros panelistas del día jueves, bueno, de esta noche. Humberto Urquiza se incorpora a esta mesa. Mientras tanto, le doy la bienvenida al doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Aquí Gracias, a mi derecha. buenas noches Héctor, buenas noches y al público, buenas noches. Muy buenas noches, él es psicólogo forense y psicoanalista, y de este lado tenemos a Héctor Manuel Tinoco. Un gusto saludarte después de algunos meses de ausencia. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de diferentes temas. La noticia del día, las comisiones en el Congreso ya fueron repartidas. Hablamos esta tarde en CB Noticias Meridiano al respecto, pero nos gustaría mucho conocer su opinión. Después de estos jalones entre dos bloques parlamentarios aquí en el Congreso del Estado, el PAN, el PRD, el PRI, el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo, bueno, la Junta de Coordinación Política conformó las 28 comisiones de dictamen y los 5 comités. Al parecer, pues tenemos una democracia, digamos, vivimos en esta democracia, y lo que muchos esperarían que quizás Morena ocupara mayor cantidad de comisiones, sin embargo fueron repartidas, no sé, a opinión de Héctor Manuel, ¿te parece que fue una repartición equitativa, o cuál es la que más te llama la atención o te preocupa, o cuáles son un acierto en esta democracia? Bueno, el sistema que actualmente vivimos creo que facilita, ¿no? y se hace interesante la repartición de estas comisiones. A mí, más que la repartición y el hecho de que tengan o no más representación, a mí me gustaría ver más perfiles más idóneos de acuerdo a la comisión para la cual fueron asignados. De manera personal, desconozco mucho del expertise y de la carrera política que tienen la mayoría de los diputados de esta legislatura, pero estaría ante un llamado de congruencia, ante un llamado de que se pongan a trabajar en la comisión que les corresponde, pero con conocimiento de causa. Creo que al momento que son representantes de la ciudadanía, también deben de abogar por, siempre lo he dicho, por ya sea a lo que se dedica su entidad, su ciudad, o a la parte del municipio que representan, la vocación que tienen, lejos de estar nada más porque les tocó una comisión y porque ganaron una mayor representatividad, ¿no? Yo abonaría más para que sí abogaran por las vocaciones de sus representados. 28 comisiones no es mucho, Humberto Urquiza. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Mira, sí, el tema de las comisiones en el Congreso es un tema muy interesante porque a través de ella pasan gran parte de las propuestas que se deben de dictaminar en pleno y que se votan o no en un pleno. Entonces son espacios que teóricamente deben tener una conformación muy cercana a lo que decía ahorita Héctor, es al expertise, a la capacidad que tiene, al perfil que tiene cada diputado. El número sin duda siempre va a ser un tema, Andrea, de análisis. Creo que si un Congreso funciona, las comisiones serán pocas, ¿no? Porque a lo mejor todos querrán trabajar y ojalá así sea. Pero si un Congreso no funciona, es obeso y es pesado, pues se puede leer como muchas comisiones. Yo creo que, el número va más vinculado a qué es lo que puede legislar un Congreso, y estamos encontrando que para el Congreso michoacano encuentra 28 líneas de dictaminación y de especializar la función de los legisladores a través de comisiones, que se entiende, en ellas discuten, analizan la perspectiva de alguna iniciativa presentada o la posibilidad de presentar una iniciativa, que sería todavía más interesante. Y segundo, el seguimiento que se le tendrá que dar a la función ejecutiva del gobernador a través del secretario respectivo. Entonces, creo yo que el número puede ser amplio o pequeño. Creo que si el Congreso funciona serán pocas comisiones, ¿no? Y si en todas y cada una de ellas vemos una dinámica permanente de trabajo, creo que serán pocas,
Pero si pasa lo que vimos el Congreso pasado, donde había comisiones que no funcionaban, recuerdo la comisión, porque como instituto me tocó trabajar mucho con ella, bueno, tener un contacto directo con ella. Dos, la de temas indígenas, asuntos indígenas, estaba integrada por 2 legisladores y nunca sesionaron. Entonces, eso me llamó la atención cuando hubo un cambio a la mitad del Congreso. La otra, la de la reforma electoral, estaba integrada por 3, hoy está integrada por 5 o por 6. Entonces, y vemos los perfiles y son 3 coordinadores de fracciones parlamentarias que están integrando esa comisión. Quiere decir que les llama la atención el tema. Si nos vamos leyendo algunas de estas comisiones, vamos a ver que evidentemente debajo de ellas hay algo, detrás de ellas hay algo. Yo destacaría el hecho de que Morena, digamos, hay varias formas de leer esto. Unos dicen que, lo que decías, Andrea, que Morena perdió en la negociación, otros dicen, no, es que hubo un factor de negociación. Yo quiero verlo como esta segunda perspectiva, y es que lograron encontrar los mejores perfiles para encabezar las mejores, digamos, las comisiones. El gran reto es lo que decía Héctor ahorita, y es, independientemente del perfil de quien se llame o como se llame, queremos ver comisiones que funcionen, no comisiones como las del Congreso pasado y otros congresos que eran infuncionales e improductivas. Entonces, no importará el perfil y quién las integre o qué partido las encabeza, si realmente logran hacer debates, iniciativas de fondo. Pero si sucede lo que ha pasado, pues creo que lo de menos es quién la encabeza, ¿eh? El problema es que es una comisión infructuosa. No, y además que los asesores vienen como de una administración pasada y así, como que heredan esos cargos, esos puestos ahí en el Congreso, algunos de ellos. Sí, o peor aún, los asesores son los que realmente discuten la ley, que eso es peor, y lo digo con todo respeto porque hay muy buenos asesores en el Congreso, en verdad los hay, pero creo que el legislador asume una responsabilidad y él debe de tener la capacidad de entender que si va a proponer algo a discutirlo, debe prepararlo antes, claro, y no nada más ceder el espacio al asesor y dejarlo en un, aunque yo apoyo a mi asesor, o no, espérate y no te metas, ¿no? Yo esperaría que el legislador así se encauce, pero la verdad es que, digamos, los asesores son los que le han dado el punto bueno, el punto malo, una ley, y creo que le estamos pidiendo mucho a los asesores. Yo espero que con este replanteamiento del escenario político partidista, sí se pueda replantear también el funcionamiento del Congreso, que pocas veces se analiza, cómo funciona. Se ve mucho cuánto se cobra, pero no se ve cómo funciona. Y el gran tema que hoy tenemos es cómo medir la productividad de un Congreso, cómo ver si es productivo o no, eficiente, eficaz, como le quieran llamar. Y eso es, creo que, algo que nos ha faltado como sociedad, porque entonces el legislador toma sus propios parámetros, uno se pone a presentar iniciativas y dice, ah, mira, yo sí presenté muchas, trabajando. y con eso tiene por lo menos un argumento. No, para mí no es sólido, pero tiene un argumento. Hay otros que ni eso dicen. Entonces, creo que debemos también ver, un tema es cómo evaluar a estas comisiones y al pleno de estas comisiones. Insisto, lo de menos será el nombre y los partidos, si es que se vuelven productivas. Si son improductivas, entonces sí podremos empezar a ver, es que es del partido tal, y entonces no le quieren hacer juego al gobierno, o están oponiéndose al gobierno, o empezamos a hacer lecturas que pueden ser reales, pero que distan mucho de lo que tiene que ser un Congreso. Y ni hablemos de los trabajadores del Congreso, los basificados, que de repente no les agrada mucho quienes llegan y obstaculizan mucho el trabajo. Algunos, no estoy diciendo todos, algunos personajes. Todavía tenemos tiempo de escuchar la opinión del doctor Víctor. ¿Sí? ¿Estamos en tiempo? Bueno, lo que preocupa son las curvas de aprendizaje, y es preocupante porque sabemos que muchos de los que llegaron a la Cámara, pues ni siquiera se le esperaban. Esta ola guinda hizo que llegaran y entonces los agarran sin tener conocimiento de cómo se legisla una ley, ni siquiera se cree que ellos dan dineros por todas partes, se dedican a la gestoría y siempre andan viendo eso, cuando eso es lo que menos debe hacer un legislador. Tiene que revisar las leyes, ver cuáles funcionan, cuáles están fallando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el problema de la inseguridad. Y entonces, como bien decía el doctor Urquiza, los asesores son los que hacen la chamba, pero esta legislatura se distingue porque se recortó a la gran mayoría de asesores, porque eran ya una legislatura obesa a la anterior, de tener gente que tampoco tenía los conocimientos y se le daba el cargo de asesor. Esperemos que los que hayan quedado verdaderamente conozcan todas estas prácticas legislativas, pero sobre todo que no nos esperemos a estas curvas de aprendizaje. Creo que los diputados sí deberían tener cursos de inducción al cargo, no pueden llegar a improvisar, y es raro que sí se les cite. Creo que a los de Morena
creo que sí los llamaron una semana a comer ricos sándwiches y grandes comidas, pero no sé qué tanto habrán aprendido en pocos días a poder ver todo lo que se refiere a legislar las leyes. Pero esto es en todos los partidos, pero destacamos el caso de Morena, que vuelvo a insistir, llegaron, el mismo maestro Morón, cuando le dijeron que ganó, pues hasta él se sorprendió, ¿no? Entonces, esperemos que este voto de confianza que le haya otorgado la sociedad sea compensado, se pongan las pilas, se pongan a trabajar, porque menudo trabajo tienen y creo que está bien pagado para que se dediquen a él. Claro que sí. Doctor Víctor, en una empresa, iniciativa privada, más o menos cuánto nos lleva una curva de aprendizaje aproximadamente, y en comparación a pues los legisladores y los años que trabajarán frente al Congreso. Pues yo digo que si le echan muchas ganas, unos 6 meses para que tengan conocimiento pleno de cuáles son las formas administrativas, la forma de operar, entender los manuales, los protocolos de actuación. Yo creo, pero creo que Tinoco por acá, como tiene empresas, creo que es el que más pudiera abonar sobre el tema. Y debería ser igual, habíamos abogado y yo creo que hacia allá debe ser la exigencia de que debería de haber una profesionalización, ¿no? Es como lo bien decías, en una empresa, si no tienes el perfil adecuado, si no tienes los conocimientos, incluso muchos malamente la experiencia, que eso es muy cuestionado, pero si no funcionas también vas para afuera, ¿no? Debería de aplicarse no solo para los diputados, los legisladores, sino debe ser de manera general. La revocación de mandato creo que esa urge, fue una bandera de Morena, yo creo que podía, con la aprobación y sobre todo con ejercerla verdaderamente, porque varios podrían perder su cargo, porque tal parece que pues que ya si eres de la farándula, si ya jalas gente, si ya eres cantante, ya llegas a un puesto donde pues tu conocimiento y que lo que haces es muy respetable, pero que no estás preparado para ese cargo. Entonces es una responsabilidad muy grande y los costos son muy altos, esa curva de aprendizaje es muy alto, que a mi punto de vista en esos niveles no debería haber ese costo, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo con los secretarios aprendices, no estoy nada de acuerdo con los legisladores que nada más llegan ahí por popularidad. Deberían de ser personajes que sí los hay, que han hecho carrera dentro del Congreso, que han hecho carrera en el ámbito que sea, y que es un reconocimiento también para el trabajo, ¿no? Y para la persona que sea destacada en el mismo. Pongo de ejemplo, por ejemplo, pero el fiscal, ¿no? Pues cómo vamos a levantar la mano cualquier ciudadano que aunque conozca de leyes, no ha estado donde debe de estar un fiscal, ¿no? En la procuraduría, que no tenga esa experiencia. Yo creo que ese tipo de cosas deben de fomentarse a las personas que ya tienen o que han trabajado y tienen una formación dentro de los. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos la música, nos vamos a ir al primer corte comercial. Lo invitamos a participar. Nos puedes llamar a las líneas telefónicas aquí en el estudio, también enviar WhatsApp. Sus comentarios siempre son muy importantes y muy valiosos para nosotros. Esto es Línea por Línea. Regresamos en 2 minutos. Hablábamos también sobre la curva de aprendizaje, cosa que nos llama mucho la atención porque pues finalmente los legisladores son los que nos representan a los ciudadanos, y si estamos señalando a esos legisladores por la poca experiencia o el desconocimiento que tengan sobre las leyes, pues nosotros los elegimos y entonces ellos nos representan. La responsabilidad también es de nosotros los votantes, pero ya que ganaron y ya que les otorgamos el voto, están ahí, y si los asesores son los que hacen la chamba, como dijo aquí el doctor Víctor, bueno, entonces nosotros como ciudadanos, ¿de qué forma podemos exigirles que de verdad hagan su trabajo, Humberto? Mira, ese es un tema para mí interesantísimo, porque no basta con el voto que se emitió, porque evidentemente los 40 fue un producto de un proceso electoral que más allá de lo bien o lo mal que pudo haber gustado a alguien el resultado, pues el Congreso está integrado por 40 diputados producto de una votación.
Y parece ser que ahí termina todo, pero creo que hay un tema que vale la pena que el ciudadano conozca y es dos cosas. Primero, conocer a tu diputado, digamos, en esta lógica de, bueno, quién fue el que quedó finalmente, ¿no? Porque a lo mejor no era el que tú querías o no era el que por el que tú votaste. Y segundo, que es un tema que yo he, comentado mucho porque creo que es una forma de estar controlando inclusive al Poder Legislativo, no solamente a él, sino a todos. Es el referéndum que se puede presentar en Michoacán. El referéndum es una figura que permite que el ciudadano pida que si se va a votar una ley que a lo mejor es que trae mucho debate y que tiene un impacto social tal que requiere de la opinión de la ciudadanía, que se saque a consulta, ¿no? Es una consulta para cada pronto, ¿no? Y entonces la puede pedir el Congreso, que sería muy padre, digamos, sería un gesto de, político del Congreso que estuviera sacando ellos a consulta de la ciudadanía determinadas leyes que puedan ser de determinado impacto. Pero si no, la ciudadanía puede pedirlo y esto lo pueden hacer durante los siguientes 2 años, Andrea. Entonces creo que ahí hay un mecanismo de cómo estar relacionándote con tu Congreso para ver qué está haciendo. Y otro tema, existe la figura de observatorio ciudadano, que es la posibilidad de tener un grupo de ciudadanos, sin, digamos, mayor requisito que ser ciudadanos, que estén supervisando la función legislativa. Eso está institucionalizado a través de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, pero yo creo que hay que ir más allá de ello. Es decir, que el ciudadano esté permanentemente revisando qué ley es, vamos a leerla. Yo sé que a veces las leyes son, para los que no son abogados, son aburridas, ¿no? A lo mejor algunos que nos gusta eso, pues le podemos encontrar algún interés. A veces leer más eso que una novela puede ser interesante, no lo sé, pero le agarras algo cierto interés, ¿no? Pero si le leemos un poco en términos generales, vemos de qué se trata y empezamos a generar, digamos, es muy común hoy agarrar nuestro celular y grabar, ¿no? Si grabamos la explicación desde el Congreso de lo que es una ley, que el diputado nos diga, mira, no te voy a explicar los 1000 artículos, te voy a explicar qué quiero hacer con esta ley, y empieza a tener una dinámica permanente, creo que va a ayudar mucho. Entonces, hay muchas líneas sobre las cuales el ciudadano puede estarse acercando y conocer la función del legislador para que también así pueda estarlo presionando. Decirle, oye, espérame, esa ley ya no me gustó. Y entonces, a lo mejor, si ya no te gusta, la vas a leer más a detalle y te empiezas a envolver más con ese tema. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene muchas formas de cómo estar presionando al legislador y ojalá pronto utilicemos este mecanismo que tenemos de referéndum y plebiscito, que no tenemos un precedente en Michoacán, pero que ya esté la ley. Entonces, solamente es cuestión de que o el Congreso o el ciudadano lo pida y que lo haga. Y la otra es, sí creo que el Congreso también sería un buen gesto en esta lógica de estar cambiando algunas acciones institucionales que genere nuevos mecanismos de evaluación a sí mismo. Mucho se dice si la reforma educativa funciona, si la reforma no funciona, pero ellos funcionan. O sea, creo que ahí es donde tenemos que generar un mecanismo y ellos son los más adecuados para que ellos nos digan, mira, esta es mi función, esto propongo como evaluación y que la ciudadanía entonces empiece a evaluar si está bien o está mal. Y más que, retomando un poquito lo que dijiste, más que nos guste o no nos guste, más bien lo que nos afecta, sobre todo cuando somos usuarios de esa ley. Y yo creo que esa es una parte medular en la reforma educativa, que yo en lo general veo que no es una mala ley, pero que creo que fue diseñada y tuvo matices, más que de reforma educativa como tal, de reforma laboral. Y creo que ese fue el gran error, ¿no? Y ese fue el gran error para la molestia. Y eso es lógico, no puedes medir de la misma manera a un maestro de una escuela pública en la colonia Roma, en el Distrito Federal, que a un maestro de una primaria rural en Chiquimitío. Claro. Y la realidad es que la reforma educativa no tiene diferenciadores. Y obviamente las condiciones no son las mismas y no lo puedes hacer de manera generalizada. Entonces, la falta de la participación, yo creo que también por parte de la ciudadanía y de los interesados en ella, es que no vimos esa parte y que simplemente a los legisladores les damos la confianza, si así lo queremos manejar, y se van por la libre, ¿no? Y así, N cantidad de leyes, sobre todo cuando tienen un desconocimiento del tema, que una simple palabra puede ser el diferenciador para hacer una afectación social y económica hacia cierto... Claro, el significado sociedad de las palabras sí, y la interpretación interpretación expertos, exactamente. De las leyes, ¿no? Sí. Yo recuerdo hace
Hace algunos años, cuando se fundó un periódico aquí en la ciudad, había con nosotros, éramos estudiantes de comunicación, periodismo, pero había una abogada. Y yo recuerdo mucho a nuestro director editorial, Raúl Olmos Castillo, que ya tiene ahorita premios nacionales e internacionales de periodismo, y nos decía, necesitamos un abogado con nosotros, porque necesitamos que nos ayuden a interpretar las leyes para nosotros poder informar a la ciudadanía, escribir una nota, es necesario entender la ley. Y entonces, pues los abogados pareciera que hablan otro idioma, pero son necesarios. Y en este caso, la ciudadanía, doctor Víctor, pues se muestra un poco apática. Digo, cuando sesionan en el Congreso no vemos muchos ciudadanos, quizás por falta de tiempo o por falta de interés o porque... ¿Por qué? Bueno, se supone que los congresos, el público puede asistir y estar revisando lo que se está votando, las iniciativas que se están llevando, pero desgraciadamente muchas de estas iniciativas ya van acordadas previamente y ya los maiciaron, como se dice vulgarmente. Entonces, leyes que a veces son muy importantes y trascendentes, las hacen en lo oscurito o las hacen en horas ya muy tarde y de repente no dio tiempo a revisar y ya están votando determinada ley. Como este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, efectivamente esta reforma nunca fue reforma. Ahí nunca hubo asesores que fueran pedagogos, que revisaran que esto que llaman ellos de aprender a aprender, ya lo habíamos visto con uno de los grandes pedagogos que era Ausbel, que habla de los aprendizajes significativos. Ya habíamos visto que la ley de 2011 era casi perfecta porque hablábamos de los 4 pilares de la educación. Y esto que se habla de la reforma educativa, un secretario de Educación, que era el niño 10, que era primero Chaufué Chemor, que no pudo con ella, y después sigue Sí. este improvisado Aurelio Nuño, que no sabe ni hablar, No sabe que leer. lo corrige, no sabe leer. Entonces, ¿en qué manos está la educación? Y luego ponen a un subsecretario de Educación que echó al derrumbe a Michoacán, que fue un sustituto y le dicen gobernador, que era Jara Guerrero. Entonces me parece que los tropiezos que dieron en esta prometida reforma educativa nunca lo hubo, porque efectivamente fue una reforma punitiva de correr a los profesores, y muchos comunicadores se han empeñado en decir que efectivamente ahora el foro que se hizo para echar abajo la reforma educativa, nada más se van porque es positiva, se debe ver. No es cierto. Que me digan qué punto abona la educación. Simplemente fue adelgazar el dinero que se iba en educación y poder quitar la fuerza a lo que son los sindicatos. Obvio que hay sindicatos que a veces sí llevan a su molino, ¿no? Pero me parece que mientras no hubieran existido pedagogos en consultas, como lo menciona efectivamente el doctor Urquiza, pues no se puede hacer grandes avances en el país. Hay leyes que sí necesitan llevarse a grandes foros, ser consultadas. Me parece esta práctica que está haciendo Esteban Moctezuma, el próximo secretario de Educación, es muy atinada. Pero sí, efectivamente debemos conocer si una ley se puede derogar. Las leyes no se pueden derogar, pero sí se pueden abrogar. La diferencia es que no la tiras, pero sí la puedes modificar en todo. Sustancialmente se puede de alguna forma quitar, Reformar. pero bueno, los abogados me darán la razón de que no la derogas, pero la gente común y corriente como soy yo, pues no entendemos esos tecnicismos, y valdría la pena que los mismos diputados explicaran o ellos mismos supieran qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, no nada más decir, se va a derogar esta ley, ¿no? Que nos expliquen que va a haber consultas, que va a haber referéndum, porque hasta el mismo próximo presidente AMLO dice que se va a llevar a consultas si permanece a los 2 años su presidencia. Es bueno, pero ojalá se traduzca estas palabras en acciones. Pero sí, sobre todo en la cuestión de la reforma educativa, yo soy profesor y solamente los profesores podemos entender esto, y sí quiero hacer un llamado a muchos comunicadores que primero estudien pedagogía, se enteren y que no estén señalando y estigmatizando a los profesores, porque esta ley lo único que hizo, y lo dijo hoy Esteban Moctezuma, fue señalar a los profesores, calificarlos de huevones, de no querer aplicar un examen cuando siempre se han aplicado. Me parece que debe haber una disculpa pública de Enrique Peña Nieto y del pelele que tenía como secretario de Educación.
Doctor, me llama la atención su comentario y voy a empezar con las preguntas básicas. ¿Cuáles son los 4 pilares de la educación? Bueno, primero es la transformación en el entendimiento. El otro es de que el conocimiento se puede transformar participando dentro de él. El otro es que el alumno no es ajeno al conocimiento. El alumno no es un recipiente, es un transformador. El mismo padre de la pedagogía, que es Juan Amos Comenio, decía que la educación debería centrarse en el niño y creó el concepto de paidocentría. Entonces, si nosotros no vemos el niño, que va a ser el centro donde todos nos tenemos que involucrar, y como decía Rousseau, llevarlo a lo práctico, que manipule, que entienda, nunca vamos a entender. Pestalozzi, que es otro de los padres de la pedagogía, que decía que la educación debe ser desde que se nace hasta que se muere. Él crea un libro que se llama El canto del cisne, haciendo una metáfora de que el cisne canta cuando va a morir. Por lo tanto, la educación, tú naces y no termina hasta que mueres. Entonces, si entendemos los 3 pilares o los 3 padres de la pedagogía, Juan Amos Comenio con el niño como paidocentría, Pestalozzi, la educación continua y permanente, y a Juan Jacobo Rousseau con el Emilio Ole de la educación, que tú debes hacer que el niño se involucre, que conozca su naturaleza y que el niño también tiene razón, es el siglo de las luces, la educación nunca se va a poder entender. No podemos ser un replicador del conocimiento. Esto que él dice, va a ser el aprender por el aprender. ¿Para qué te sirve aprender? Ya lo dijo un rector de Guadalajara. ¿Para qué me sirve aprender? El 21 de marzo me vale un cacahuate, que sea lo importante. ¿Qué pasó con Benito Juárez? Cuando dice que respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es lo que debe entender un niño, y no que seamos aprendices de mitos, de héroes que después pasan a ser villanos. Muchas gracias, doctor Víctor. Ya no marcas un ciudadano común. Sí, imagínense, un ciudadano común y corriente, mire todo lo que nos explica aquí. Así que, de verdad que muchas gracias por esa respuesta. Vamos a ir a una breve pausa, esto es Línea por Línea. Lo invitamos a participar, a los padres de familia, a los maestros que nos estén viendo. Bienvenidos todos los comentarios, por supuesto, a nuestros amigos migrantes que a través de CB Televisión y de toda la señal que llega a los diferentes estados de la Unión Americana. Ya volvemos. Miren que durante la pausa todos los temas aquí expresados en Línea por Línea están muy interesantes. Vamos a continuar con el siguiente punto. Insiste el presidente municipal Raúl Morón que no firmará mando único. Ya habíamos comentado también, no yo, sino en el noticiero con César Velázquez en esta noche, con Estrellita Fuentes Nava, también tuvimos aquí de panelista al doctor Víctor, y nos gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Considera que es acertada esta decisión del presidente municipal en no firmar el mando único? Sí, lo dije hace un momento y lo sostengo. Me parece que debe haber una coordinación, pero de tal firmar un mando único no, mientras no existan las condiciones necesarias, que dije que es la capacitación, que tengan muy claros los derechos sus policías, que todos esos exámenes de control y confianza se tenga una certeza, qué instrumentos se están aplicando, cómo se les está evaluando, porque creo que los derechos humanos no son para el general de la población. Los policías necesitan reconocérseles sus derechos humanos, porque si un policía ve que se está cometiendo un acto criminal, que no delito, y siempre lo ha aclarado como criminólogo, es un acto criminal, mientras no se judicialice, se abra una carpeta de investigación y se determine si en el catálogo de delitos, que son los códigos penales, eso tiene características de un delito, es una conducta criminal. Entonces, todas estas conductas criminales se deben reconocer, y precisamente hay una gran carencia de capacitación y conocer los lenguajes criminológicos. Esto se da en los medios de comunicación, esto se da al interior de las mismas policías, porque no detienen delincuentes, detienen un criminal, alguien que hizo una conducta antisocial, y lo van a poner a disposición del Ministerio Público, digamos, para que lo califiquen. No es así, pero para que revisen su código, que una persona que sustrae un objeto que no le pertenece, ¿cómo se le va a llamar en el Código Penal? Ah, bueno, es robo.
¿Y cómo vamos a hacer para castigar? Porque es punitivo el Código Penal. Pues va a haber un Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se hizo nacional, para que no haya distintas formas de cómo se debe proceder para calificar esa conducta antisocial. Como se dice en derecho, no toda conducta antisocial es delito, pero sí todo delito es antisocial. Entonces, hay que conocer, preparar, capacitar a nuestros policías, a los mismos presidentes municipales, a los gobernadores y presidentes. Volvemos, que haya asesores que tengan el conocimiento del área en que se va a trabajar, sobre todo en seguridad pública. Se desconoce la cifra negra, se desconoce quién es el criminal, qué es la criminalidad, qué es el crimen. Mientras no tengamos claro esto, vamos a seguir dando tropiezos. Por ejemplo, no son los juzgados penales, porque todavía no estamos juzgando a nadie, son juzgados de lo criminal, para ver si esa conducta atípica, antisocial, va a tener una sanción. Entonces, si ven, poco a poco se ha ido transformando. Anteriormente se llamaba policía judicial, afortunadamente fue la policía ministerial, es un auxiliar, ahora se le llama policía investigadora. Y así, mientras no vayamos clarificando los conceptos, va a haber problemas en todo lo que nosotros emprendamos. Entonces, para concluir este asunto, sí al mando unificado, siempre y cuando exista la capacitación, los policías tengan sus derechos bien protegidos, que existan las condiciones y los exámenes de control y confianza exactamente sean aplicados por personas que tengan el conocimiento y la experticia para aplicarlos, y que quiten ese polígrafo porque es un delito. Lo está señalando la misma ONU, ha dicho que es un instrumento que va en contra de los mismos derechos del ser humano, y recordemos que las garantías individuales no son dadas. Por el simple hecho de nacer, somos portadores de ellas. Bien, muchas gracias. Doctor Humberto Urquiza, ¿coincide con el doctor Víctor? Mando único sí, pero capacitado. Yo creo que no, yo creo que tenemos que mantener el régimen de policía por orden de gobierno, que es municipal, estatal y federal. Y hoy creo que es más preocupante el problema, no solamente en Morelia, Michoacán, sino en prácticamente todo el país, por lo siguiente. Hay una ley de seguridad interior que está a debate en la Corte respecto a su constitucionalidad, y esta ley lo que quiere es regularizar la función del ejército en algo que no le corresponde. Y eso no es otra cosa más que el reconocimiento de que todas las instituciones de seguridad pública no han funcionado, municipal, estatal y federal. Entiendo que el ejército requiere ese mecanismo porque ha estado siendo objeto de fuertes críticas, porque evidentemente sacan al ejército a hacer funciones que no le corresponden, y ahí es donde lo ponen en un ambiente donde no le ha beneficiado para nada al ejército la función. Pero creo que lo peor que se puede hacer es llevar el modelo de policía a un modelo donde se pretenda concentrar, como puede ser el mando único, porque lo único que está generando la concentración, en mi opinión, es algo que ha dejado entrever Héctor hace unos comentarios, y es la necesidad de regionalizar, por la diversidad que tiene México, regionalizar el fenómeno político, social, y el caso de la seguridad tiene que ser así. Me explico, cada municipio debe de asumir su responsabilidad, porque está en la ley para empezar, ¿no? Y segundo, porque hay recursos de los tres órdenes de gobierno que se destinan al tema de la seguridad, tener personal, tener patrullas, armamento, etcétera. Si lo concentramos, miren, le voy a poner el ejemplo, si concentramos hoy o pasamos la policía de Morelia a la estatal, ¿qué garantías hay de que esta policía que se contrató aquí no va a estar en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas? Exacto. No hay ninguna garantía, porque el Estado ya la asume y entonces la puede repartir por donde sea. No tiene y eso sí, insisto, yo critiqué mucho a Alfonso en muchos temas, pero creo que si algo dejó fue, por lo menos, vehículos un poco más movibles. Les aseguro que estos vehículos que tiene el municipio no los tiene el Estado. Vemos al Estado, la policía que tiene el Estado, la policía Michoacán, y siguen en camionetas muy viejas. ¿Y dónde está el dinero, por cierto, que se ha bajado? Entonces, yo creo que si debemos de mantener este modelo de policía en coordinación federal, estatal y municipal, porque además el mando único nos lleva a otra cosa de fondo, y es demostrar que los partidos, los gobernantes no son capaces de coordinarse, porque está en la ley, pero no son capaces de coordinarse. Y lo vimos con Alfonso y Silvano, se pelearon un tiempo, y que si no, que si sí. Hoy, en alguna medida, con Morón intentó el jaloneo,
pero quedó nada más en eso y Morón mantuvo la idea, en mi opinión, es muy buena mantener a su propia policía, porque lo que tenemos que trabajar es por fortalecer en lo inmediato cada uno de sus niveles, y es más fácil fortalecer cada quien lo suyo que fortalecer todo un estado. Entonces, yo creo que si trabajamos cada quien en su policía, municipal, estatal y federal, vamos a lograr que esta ley que ha sido criticada internacionalmente de forma muy fuerte, y donde un gran reto que tiene Andrés Manuel es qué va a hacer con el ejército. Y en serio que el reto no es menor, porque sacarlo de las calles o encuartelarlo implicaría dos cosas: bajar el número de integrantes del ejército, porque ya no necesitas tantos, y a dónde vas a mandar a esos. Yo creo que los puede mandar una policía federal. Dos, el tema de quién te va a ayudar en lo que tu policía funciona. Entonces, hoy deberíamos tener una estrategia que le hemos platicado desde siempre, una estrategia de cómo ir transitando para que el ejército ya no esté en la calle, pero que esta ley de seguridad interior sea una ley transitoria de 3, 4 años, 5, y no sea permanente, porque lo único que está haciendo es que si las instituciones no están funcionando de seguridad pública, menos van a funcionar con esta ley. Entonces, creo que si cada orden de gobierno se pone a trabajar en lo suyo, va a ser más fácil al hecho de que estemos concentrando la policía o en un bando estatal o en un mando nacional, porque la otra lógica es traer el modelo chileno, que es un mando unificado, que son los carabineros, pero Chile tiene un modelo centralista y nosotros somos un modelo federal con municipios, y eso genera un poder tanto del gobernador como los presidentes municipales, y una responsabilidad y recursos. Entonces, yo creo que debemos de mantener el modelo que está en la Constitución y no andar inventando cosas que además no se han demostrado que funcionan. El mando único, yo no he visto que haya funcionado, y en el periodo de Peña Nieto se cacaraqueó y en ningún momento se llevó a la práctica bien. Okay. ¿Qué opinas, Héctor, tú como empresario? Digo, asaltan un negocio en el centro histórico, un ciudadano común y corriente, aquí como el doctor Víctor dice, o sea, ¿a quién acudes? ¿A quién le llamas? O sea, uno a veces desconoce, el ciudadano promedio desconocemos cuáles son las funciones de cada policía, o sea, lo que queremos es que nos auxilien. Sí, ¿Tú qué piensas? Y que sea el policía, no si es de Michoacán y del municipal, y que no me corresponde el distrito y no sé qué. Yo creo que, y retomando la pregunta original, Andrea, creo que está en lo correcto. Creo que hace valer su autonomía y su investidura como presidente municipal al no coincidir con un, como bien lo dice el doctor Urquiza, a un modelo que no está probado que funcione, que no se le ven resultados, que no se le ve por ningún lado estrategia, y simplemente haciendo notar que es una coordinación, que esa es la que prevalece en la Constitución, y que por la vocación de los diferentes municipios deben de ser distintas. Este modelo de la policía de proximidad a mí se me hace muy bueno, y abonando, es más, la profesionalización que decía el doctor Víctor, debería ir encaminada más a la especialización. O sea, debería haber hasta una policía no turística, pero sí con un perfil que atienda al turista, que tenga habilidades distintas, que hable diferentes idiomas. Es más, una policía que sea profesional, pero profesional de a de veras, que tenga una licenciatura. A lo mejor diseñarles a través de una coordinación con las universidades y con los institutos tecnológicos, de diseñarles carreras de 2, 3 años para que de verdad el policía se la crea que es, y que vuelva a retomarse esa figura de respeto, ¿no? Y que no sea la chamba de en lo que encuentro algo, porque tal pareciera que es así, y no ser el típico gordito que nada más lo vemos cuando nos ve infraccionar, y no cuando necesitamos una ayuda de cuando alguien nos puede dañar. El tema de los juzgados cívicos, por ejemplo, también se me hizo un gran acierto, que no fue de Alfonso, le tocó, que fue más de la iniciativa privada, más de la fundación de USAID, o USAID como le llaman, que son modelos que se han replicado en éxito en varias ciudades como Chihuahua, como Irapuato, y que la ciudadanía está muy, muy comprometida, y que este juzgado cívico, a final de cuentas, es como un primer paso para evitar que pudieran ser delitos, ¿no? Es toda esta serie de delitos menores, por así decirlo, los que están tomando la vía pública, etcétera, y que las cámaras empresariales como Canacintra, que es el que yo tengo más presente, que ha levantado la mano,
para que estos infractores, por ejemplo, de que un juez de un juzgado cívico les dé horas de trabajo a la sociedad, puedan canalizarse a través de un organismo empresarial y que ese pago de horas sea capacitación, pero capacitación de veras, que pueda ser el desarrollar habilidades de algún oficio, carpintería, soldadura, etcétera, y que de alguna manera ya tengan esa habilidad y puedan pedir un trabajo digno, porque muchas de las veces la gente no sabe dónde está. Y por otro lado, también está la reinserción real de los presidiarios, mediante la industria penitenciaria, que pudieran estar ya desarrollando, capacitándose, y que cuando puedan salir incluso hasta con un trabajo, porque quedan etiquetados, y esas personas están destinadas a volver a delinquir porque nadie los quiere contratar. Pero si desde antes la sociedad está incluida y ya está desarrollando industria, ya les estás pagando, ya pueden incluso, que es un poco utópico, pero ya pueden estar hasta cotizando en algún momento en el Seguro Social, puedan salir y que haya una reincorporación a la sociedad real. Eso se escucha muy bien, Héctor, pero tú le darías trabajo, le has dado trabajo a un expresidiario. Estamos en eso. Estamos en eso. Sí. De hecho, en la industria penitenciaria. En la persona? Ahorita no es de confiar porque estamos dentro de la industria penitenciaria, es decir, estamos dentro del Cerezo, ya con los presidiarios haciendo trabajo. Difícil, ¿no? ¿Difícil? Difícil, complicado. Bueno, vámonos a una pausa, ya es el último corte de Línea por Línea, así que lo invitamos a participar, todavía quedan algunos minutos a través de las líneas de contacto y del número de WhatsApp. Ya volvemos. Muy interesante lo que acaban de comentar fuera del aire aquí Héctor y también el doctor Víctor sobre el trabajo, la educación, lo decías tú, Humberto, la capacitación y el deporte. Y el deporte para reintegrarlos a la sociedad. ¿Es posible? ¿Conoces casos de éxito? No sé si me permitan. Sí, claro. En 1971, el 11 de mayo de 1971, se crea la Ley de Normas Mínimas. Es decir, que se podía reinsertar a las personas que hayan cometido algún crimen mediante lo que hablamos fuera del aire, que es el trabajo, la educación y la capacitación. Eso ya era desde 1971, el 11 de mayo, que se aprobó esa Ley de Normas Mínimas. Sin embargo, pues se ha ido transformando. Ahorita hablábamos de que son tan necesarios, lamentablemente, los criminales, porque se llaman chivos expiatorios. Es decir, para que la sociedad no entre en conflicto, esta teoría criminológica dice que hay ciertas personas que reciben toda esta parte de tensión y son las que los desfoga. Y entonces a los demás nos permite ser los normales o empezar a funcionar. La misma criminalidad genera parte de la economía, porque entonces hay policías, ministerios públicos, todo esto que se mueve, abogados. Si no hubiera esto, claro, entonces habría un gran sector donde no se podría movilizar la economía. Es parte fundamental, inclusive en lo que es el narcotráfico hay algo que se llama la ventanilla siniestra, donde ingresan dineros del narcotráfico que son los que mueven a varios países. Esto es conocido, es una tesis muy interesante de Ana Josefina Álvarez Gómez, de allá de Política Criminal del ENEP Acatlán, por allá de 1992. Qué interesante, es necesario, pero algo que me llamó la atención también, Héctor, que comentaste, en los reclusorios las mujeres están olvidadas. Me dices que hay visitas conyugales o visitas de las mamás, las esposas, amigas en los reclusorios pues para hombres, pero en el caso de las mujeres me comentas que es distinto. Sí, prácticamente según la estadística de los directivos, las mujeres están completamente abandonadas. Son las menos, son 78 de 1,200, pero los hombres, mientras tengan su madre o una pareja, no los abandonan. A las mujeres prácticamente quedan en el olvido y son las más susceptibles, aparte de que la mayoría tiene hijos. Entonces tiene doble responsabilidad, por así decirlo, porque lejos de que no pueden educar a su hijo de la manera correcta, o cercana, pues esa interacción, hay un abandono
y aparte pues no tienen un ingreso con el cual pues es necesario, ¿no?, para vivir. Oye, es tema interesante para otra mesa de análisis. Y ya para concluir, doctor Humberto, ¿algo que quiera agregar? No, bueno, en este tema yo te diría que sí, el tema de la reinserción, como muchos sistemas en el caso mexicano, requieren de trabajarse mucho y creo que el mexicano debe de encontrar nuevas formas de hacer funcionar estos sistemas. Yo sí creo que, mucho se ha debatido si es reinserción o reintegración, inclusive, ¿no? Lo cierto es que no podemos prejuzgar y creo que el humano tiene mucho ese carácter subjetivo de los prejuicios. Y lo que acaba de decir Héctor es producto de eso, que una mujer esté en la cárcel es quizá peor a que esté el hombre, ¿no? Está más tachada en esa visión de, es peor todavía, ¿no? Si tú lo decías en el corte, hijo, yo no sé si te animas a contratar a una persona que está cumpliendo una pena, hombre, pues de mujer quizás peor, ¿no? O sea, se le tacha más. Entonces creo que el tema de cómo funciona el sistema de reinserción, que creo que es un tema muy interesante, sí en México le falta mucho trabajar, muchísimo trabajar ese tema. Yo no estoy tan de acuerdo en el tema de que sean necesarios porque si vemos los modelos austriaco y español, de Australia y español, no tienen prisioneros. Y es que no haya delincuentes, sí los hay. El tema es que son niveles muy bajos y segundo, no todas las penas deben de ser de cárcel porque se vuelven deshumanizantes y transforma esta idea que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces tenemos que evolucionar en la idea de la medida cautelar que se utiliza cuando alguien es investigado, es meterlo a la cárcel. Ya después ves si fue culpable o no. Pero aún el que es culpable debemos de ver medidas alternativas para sacar esto adelante. Entonces, ¿por qué? Porque se cataloga a la persona que está ahí como el malo y quitarle esa etiqueta es bien costoso por lo que tú acabas de decir, Andrea. Entonces creo que debemos de cambiar mucho. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema jurídico mexicano y en materia, digamos, de justicia es el sistema penitenciario. Es donde queda mucho que deber porque las condiciones, lo dijo Héctor muy bien, son infrahumanas. Y una cárcel es otro mundo, y hay valores y normas totalmente distintas a las que existen fuera de ella. Claro, no, yo no me atrevo a ir, no me atrevo, pero además esto me pone a pensar en otra cosa, una persona que roba un celular o por robo entra a la cárcel, oye, sale peor, graduado, ya no solamente va a poder robar celulares, sino que aprenden otras cosas. Por eso dentro. el nuevo sistema dice, yo sé que se ha criticado mucho, pero la medida cautelar es una medida para ver si entra o no a la cárcel, pero si lo estás investigando, trata de utilizar alguna otra medida cautelar. O sea, otra medida de cómo vas a garantizar que va a estar en el juicio, pero sin que esté en la cárcel, porque evidentemente no funciona el sistema penitenciario. Y ahí es donde debemos tener, se ha utilizado de las pulseras, que es inconstitucional, de los grilletes electrónicos, que es inconstitucional, del arraigo domiciliario, que un poquito, si es en casa, medio puede funcionar. En fin, hay otras alternativas, pero lo que se le hace más fácil al juez y a la sociedad es cometió un delito, cárcel, y que se pudra y que se descomponga, ¿no? Y que ya cae como basura humana. Pero depende de quién sea, porque también, si no ahí también estuviera Duarte, ya tiene 9 años, ya va a salir. Que ese es el otro tema, ¿no? Zaffaroni ya habla esto de la desjudicialización o la despenalización, ¿no? Lo que está diciendo el doctor Urquiza, que no todo tenga que ser con estas leyes draconianas, ¿no? Del ojo por ojo, el diente por diente y el castigo. Esto vino con la ley de Indias, cuando se habla de la victimología, que ley de Indias es una ley punitiva de encerrar al que delinque, pero en los precortesianos, a la gente que cometió un acto criminal tenía que trabajar para la persona que había sido victimizada, si había una reparación del daño, para proteger a su familia y proteger a la familia que había quedado vulnerable, ¿no? Eso no existe a partir de esa ley de Indias. Pues muy interesantes, muchísimas gracias, todas sus opiniones, y del mando único nos fuimos a otro tema, pues al sistema penitenciario, que yo no soy abogada, pero me encanta escucharlos y aprender de ustedes. Vamos a dar lectura a los mensajes que nos hicieron llegar. Armando Ramírez de Morelia, muy atinados en sus comentarios, el doctor Víctor Gutiérrez, felicidades. Raúl Coria, también de Morelia, el mando único no ha sido lo mejor, que lo quiten sería una opción. María López, también de Morelia, los policías no están capacitados para ejercer la ley, no saben ni lo más básico.
Rubí Flores, no es cierto, Rubí Robles de Morelia, a los policías no les pagan bien, de ahí deberían de empezar con buenos sueldos, más y mejor capacitación, mejores uniformes, etcétera. Gracias, Rubí. Rubén Rojas de Morelia, se ocupa una policía mejor preparada. Un saludo a todos los del panel y los felicito por sus atinados comentarios. A través de WhatsApp nos dicen, buenas noches, pregunta, bueno, se hizo la reforma educativa, esta es una reforma al artículo 3 y 123, ¿afectaron a las universidades? Soy Pedro. Bueno, ahí deja esta pregunta, ya no nos da tiempo para más. Agradecemos muchísimo su atención, gracias al doctor Humberto Urquiza. Gracias, muy buenas noches. Doctor Víctor, también muchísimas gracias. Héctor Urquiza. Y Héctor, Un por placer. supuesto, gracias por estar aquí. Bueno, yo les iba a decir por estar nuevamente aquí, pero no, la que está nuevamente aquí soy yo. Gracias, mi nombre es Andrea Cambrón y mañana los invitamos a CB Noticias El Amanecer con mis compañeras Estrellita Fuentes, Jazz García, Milena Suástegui a las 7 de la mañana y no se olviden, CB Noticias Meridiano a las 3 de la tarde. Muy buenas noches.